Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a jesuszen.es. Hoy te voy a hablar de los susurros mentales. En el vídeo anterior te prometí que hablar de este tema, un tema que me parece muy interesante y que seguro que vas a descubrir cosas de ti. Este vídeo es muy interesante. ¿Qué es un susurro mental? ¿O qué se define como susurro mental? Pues verás, un susurro mental es una reacción verbal inconsciente que tenemos en un momento dado en respuesta a una reacción o algo que nos ha ocurrido en ese momento. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Te voy a poner varios para que lo puedas entender. Un ejemplo, por ejemplo, sería, imagínate que estás colocando algo, una estantería, te estás colocando unos libros o lo que sea, de repente se te cae algo al suelo. Y dices, joder, qué torpe soy, coño. Eso es un susurro mental. No has pensado lo que ibas a decir, has reaccionado hacia algo que te ha pasado. Esto puede ser muy banal, pero vamos a temas un poquito más complejos. Imagínate, que eres emprendedor, que estás trabajando en un proyecto y cada vez que haces algo, con respecto a ese proyecto, estás muy concentrado, estás haciéndolo, resulta que no te salen las cosas como tú quieres. Y puedes exclamar, joder, siempre me pasa lo mismo. Siempre me equivoco. ¿Por qué he hecho esto? Otra vez me he equivocado. No sé, hay cientos y cientos de exclamaciones que podemos tener. Esos son susurros inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Son susurros que frente a una reacción nosotros sin pensarlo decimos, pero realmente es una reacción que tiene nuestro inconsciente. Porque no estamos pensando lo que estamos diciendo. Y nuestro inconsciente acciona referente a un hecho que le está molestando o le está haciendo como de resonancia o de eco sobre algo que tiene dentro. ¿Cómo podemos aprovechar esto? ¿Cómo podemos aprovechar esta información que nos da? Muchas veces, sencillamente, no le damos valor e importancia. Seguimos haciendo lo que sea y no damos importancia a esto que hemos mencionado. Esto pasa en el 90 y mucho por ciento de los casos. Pero cuando ocurre, lo que tenemos que hacer es pararnos, recapacitar y pensar, primero con la razón, después con la emoción, pensar, ¿por qué he dicho eso? ¿Por qué he dicho eso? Hay frases como, por ejemplo, como cuando ocurre, es que siempre me pasa lo mismo. Es que siempre me equivoco. Es que ¿por qué he hecho esto? Son frases que se suelen dar. Aunque sería muy difícil poder analizar todas las frases. ¿Por qué? Primero porque son muchas las que se dicen. Cada persona los teoriza o lo lanza al consciente de una manera totalmente distinta. Porque depende mucho del léxico, obviamente, que estamos barajando o que trabajamos. Esa es una. Y otra es que cada uno lo expresa como lo está sintiendo en ese momento y como su inconsciente le quiere dar a entender. Por eso es difícil dar una explicación. Y porque para mí, por ejemplo, una frase que puede significar siempre me pasa lo mismo, a lo mejor yo no le doy el mismo significado que, por ejemplo, le puedes dar tú en un momento dado. Porque depende de las circunstancias que han hecho que tú digas eso. Pero hay frases muy típicas como siempre me pasa lo mismo, siempre me equivoco. Ahí tienes que analizar por qué siempre te pasa lo mismo, porque a lo mejor realmente estás entrando en un bucle, no eres consciente de que entras en un bucle y se repite constantemente, causa-efecto, causa-efecto. Y da la sensación de que siempre te estás equivocando en lo mismo, pero es que a lo mejor siempre estás haciendo lo mismo, o lo estás haciendo de la misma manera, con lo cual, como dice una frase muy célebre que dice, la única manera de poder cambiar las cosas es haciéndolas de otra manera. Si siempre haces lo mismo, siempre tendrás los mismos resultados. Si haces una cosa distinta, tendrás un resultado distinto. Es sencillamente eso. Si, por ejemplo, soy torpe, se me ha caído, pues yo la interpretación que doy es que estoy siendo torpe en mi vida. Estoy haciendo las cosas sin pensar. Se me está yendo de las manos las cosas. Estoy perdiendo el control. Yo así es como lo analizaría. Pero la mejor manera que puedes de aprovechar estos susurros mentales o susurros del inconsciente, la mejor forma es pararte, escribir qué es lo que has dicho e intentar explicar en el contexto que lo has dicho en ese momento, qué es lo que te ha hecho llevar a que digas tú esa frase. ¿Y qué puedes sacar de ello? ¿Qué sientes cuando dices esa frase?
¿Qué piensas cuando dices esa frase? Porque es muy probable que tu inconsciente te está dando una señal de que algo tienes que cambiar con ese hecho que estás haciendo. Porque los susurros inconscientes se pueden un poco interpretar de dos formas. De una manera directa, que es cuando nos centramos en lo que estamos haciendo, hemos dicho algo referente a lo que estamos haciendo y tenemos que concentrarnos en qué está pasando, en lo que estamos haciendo en ese momento para haber dicho eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de nosotros? ¿Qué nos ha resonado dentro de nosotros? Esa es la primera. Y la segunda, cuando hay un significado metafórico. Porque, por ejemplo, si yo coloco los libros en una estantería y se me caen y digo, joder, qué torpe soy, puedo tener dos interpretaciones. Una es que soy torpe en el momento de poner los libros o de poner cualquier cosa, debería de mirarme o pensar si realmente soy torpe a la hora de colocar las cosas. Y la segunda sería el significado que tiene para ti un libro y el significado que tiene en ese momento que se te caigan los libros. A lo mejor soy torpe con lo que estoy aprendiendo, a lo mejor soy torpe con lo que estoy analizando o lo que estoy estudiando, a lo mejor en ese momento estoy estudiando una posición y a lo mejor no estoy utilizando el mejor método para probar esa posición o para prepararme para esa posición. Hay que siempre analizar el contexto real que está pasando en ese momento, la relación que puede tener con lo que estás haciendo en ese momento, o bien metafórico. ¿Qué significa eso para ti? Si, por ejemplo, estás estudiando y siempre te equivocas en el mismo problema y dices, joder, es que siempre me equivoco lo mismo, obviamente tienes que cambiar la manera de afrontar ese problema. Pero si te pasa a nivel metafórico y siempre te pasa con ciertas cosas que lo llevas a tu nivel personal, es porque algo estás cambiando, algo tienes que corregir dentro de ti. Espero que te haya quedado claro. Yo sé que es un concepto que es complicado, es muy complicado. Todos son susurros mentales y susurros inconscientes, todos tienen su significado. Otra cosa es que podamos llegar a descifrar ese significado. Pero sí nos da muchas pautas y nos da mucha información de lo que está pasando en nuestro interior. Y eso nos puede valer como una señal de que algo tenemos que corregir, de que algo tenemos que cambiar y algo tenemos que mejorar. Porque como dijo Buda en su día, el mejor maestro es uno mismo y el mejor maestro eres tú mismo, tú misma. Si algo te está diciendo tú mismo, es porque tienes que cambiarlo. Bien, y ahora vamos a la tercera parte de susurro emocional que lo dejo para el final, porque para mí es el más apasionante. Y es los susurros emocionales que vienen a raíz de un pensamiento. Cuidado con lo que estoy diciendo, a raíz de un pensamiento. Ya no es un hecho, viene a raíz de un pensamiento. Yo estoy pensando en algo. Imagínate que tengo un problema y no hago más que darle vueltas a ese problema porque no sé cómo solucionarlo, no sé cómo darle una salida a ese problema. Y según te vienen pensamientos, a lo mejor estás en la cama, echado, suele pasar cuando estás relajado, cuando estás tranquilo, estás en otro estado un estado un poco alterado de conciencia o de hiperrelajación, suele pasar, pero no siempre, ¿no? Yo te lo comento un poco como anécdota. Y mientras que estás pensando en lo que sea, de repente estás pensando en un problema y de repente dices, ya está, ¿y por qué no lo he pensado antes? ¿Y por qué no lo he hecho antes? También es un susurro mental, pero viene directamente de tus pensamientos, viene directamente en ese momento lo que está cociendo en tu cabeza. Para mí estos susurros son, si podemos darle una valoración a los susurros mentales, para mí tienen un valor añadido. Ya no es algo que estás haciendo físicamente, ya no es algo en el que estás poniendo toda tu atención en ese momento, porque en ese momento tu atención está en tu mente, está en tus pensamientos, y hay una serie de pensamientos que en ese momento estás tú creando, o estás analizando, o están pasando por tu cabeza, que han creado ese susurro mental, y lo has verbalizado. ¿Vale? Pues nada, te dejo con el apasionante mundo de los susurros mentales o susurros del inconsciente. Me gustaría que me comentaras tus comentarios si te ha pasado algo en concreto, porque creo que es un tema del que se habla muy poco y tiene un trasfondo muy potente y muy poderoso, y sobre todo un trasfondo de autoconocimiento. En otros vídeos voy a indagar un poco en el tema de los susurros mentales. También ocurren esos susurros mentales cuando hablamos en voz baja hacia nosotros mismos cuando estamos meditando, por ejemplo.
también es un tema bastante apasionante. Pero esto ya lo hablaremos y lo vamos a desarrollar en vídeos posteriores. Pues nada, te dejo con los instrumentales, cuéntame tus experiencias y hasta el próximo programa.